Hola, hola chicos, chicas, ¿cómo están? Déjenme compartir esto. Vamos a iniciar nuestro segundo tema relacionado. ¿Pueden ver? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces les decía que vamos a iniciar nuestro segundo tema, hablando un poco sobre los huesos, ¿no es cierto? Los huesos del cráneo. El esqueleto de la cabeza se divide entonces en dos partes, ¿no? Una que llega a ser el cráneo, podríamos decir, ¿no es cierto? Toda esta parte, y el macizo facial. Podríamos decir que es toda esta parte, ¿no? Entonces el esqueleto de la cabeza se divide en el cráneo, que es una caja ósea, ¿no? Que irá a contener el encéfalo, ¿no es cierto? Cerebro, etcétera, etcétera. En esta se distingue una porción superior, o bóveda, ¿no? O bóveda, y una porción inferior plana que se denomina base. En relación a los huesos del cráneo, los huesos del cráneo están constituidos por 8 huesos. Obviamente, sin incluir ciertas piezas óseas que son inconstantes, ¿no? Que se los denominan de huesos suturales. Vamos a ver que existen dos huesos que son pares y otros que son impares. ¿Cuáles serán los huesos pares? ¿Quién me puede decir? Parietal y temporal. Exacto, ¿no? Los parietales, los temporales. Llegarían a ser los huesos pares. Y los huesos impares serían los otros, ¿no? El frontal, etmoides, esfenoides, occipital, ¿no es cierto? Huesos propios de la nariz. Ahora sí, no está consiguiendo salir de ahí. Los huesos propios de la nariz, les decía, ¿no? Todos estos, ¿no? Sumando, dan 8. Frontal, etmoides, esfenoides, occipital, los dos huesos temporales y los dos huesos parietales. Esos son los 8. Huesos del cráneo, estaba contando los huesos de la cara, pero no. Los huesos del cráneo. Vuelvo a repetir. 8 huesos del cráneo. Frontal, etmoides, esfenoides, el occipital, dos huesos temporales y dos huesos parietales, ¿cierto? Todos esos suman los 8 huesos del cráneo. Vamos a comenzar hablando. ¿Se puede ver bien, chicos? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Perdón. Ya vamos a comenzar hablando de nuestro hueso frontal.
Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, ya hemos estudiado la clasificación de los huesos. ¿Quién me va a decir qué tipo de hueso será este? ¿Un hueso plano? Un hueso plano. Muy bien. ¿Y cuál será su posición anatómica? ¿No? Ustedes ven que la posición anatómica no es esta, ¿no? Esta menos. Así tampoco, ¿no? ¿Cómo se estudia, no? La posición anatómica, ¿cuál será? Así tampoco. Entonces, la posición anatómica de este hueso será con la porción escamosa. Y cuando hablamos de porción escamosa, estamos hablando de todo esto, ¿no? Entonces, con la porción escamosa hacia arriba y hacia adelante, y la porción horizontal, que vendría a ser u órbito nasal, también denominada como órbito nasal, hacia abajo, ¿cierto? Esa sería la posición anatómica de nuestro hueso frontal. ¿Cómo estará situado este hueso frontal? Y vamos a volver un poquito, ¿no? En este esquema para poder entender mejor. El hueso frontal, que está en color verde, está situado en la porción anterior del cráneo. Si nosotros hacemos, ¿no es cierto?, o vemos desde este plano, oh, perdón chicos, desde este plano, ¿cómo sería este plano? ¿Qué lo podríamos denominar? Coronal. Coronal. Coronal o frontal. Si nosotros vemos desde el plano, ¿no es cierto?, coronal o frontal, veremos que nuestro hueso se sitúa en la porción anterior del cráneo, obviamente, ¿no? Entonces, ¿por delante de quién? De los parietales y de la escama del temporal, que vendría a ser todo esto, la escama del temporal. Entonces, se encuentra superiormente al macizo facial. Estamos hablando sobre la situación, ¿no?, de nuestro hueso frontal. Entonces decíamos que se encuentra superiormente al macizo facial. Entonces estudiaremos una porción, una porción superior, ¿no?, vertical. Esto, si vemos desde este ángulo, vemos que es vertical, ¿no es cierto? Entonces estudiaremos su porción superior o vertical, denominada de escama del frontal. Escama. ¿Ya? Que es regularmente, pueden ver, convexa, ¿no? Y forma parte de esa bóveda craneana. La otra, la otra parte que iremos a estudiar será la inferior, por así decir, ¿no? La inferior u horizontal. Habíamos dicho que este es vertical, este es horizontal. También denominada de órbito nasal. Que esta se irá a separar además, ¿no?, en un ángulo recto de ese borde inferior de la escama, lo que les había mostrado anteriormente, ¿no?, de esa escama del frontal, y se proyecta horizontalmente en sentido posterior. Cuando vemos así, miren, se proyecta en sentido posterior. ¿Sí? Bueno, en la porción vertical superior, también denominada de escama del frontal, encontramos los siguientes reparos anatómicos, ¿no? Entonces presentará caras, ¿no?, dos caras, una posterior cóncava
que es la cara interna o endocraneal, todo esto, o cerebral también. ¿Por qué se la denomina de cerebral? Porque corresponde al lóbulo frontal del cerebro. Y la otra será una cara anterior, angulosa, convexa, que está hacia adelante, y es la cara externa o exocraneal, ¿no? También denominada de cutánea. Entonces, ambas separadas por un borde parietal. Por un borde parietal. En esta cara exocraneal, nosotros podemos dividirla en dos partes. Una vertical o frontal, que es la escama del frontal, y la horizontal u órbito nasal. Toda esta sería la cara exocraneal. ¿Ok? Decíamos, una vertical, que es propiamente la escama, ¿no?, del frontal, y su porción horizontal u órbito nasal. El borde nasal, y si ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en algunos libros, o si tienen ya las piezas anatómicas que se les había indicado, verán que tiene una forma interesante, invertida. A esta se la conoce como escotadura nasal del frontal. La escotadura nasal del frontal. Y esta se llegará a articular con los huesos nasales propiamente dichos. Se puede ver, ¿no? Chicos, ¿se puede ver? Sí, doctor, se ve. Ahí, muy bien. Sí, Entonces, doctor. yo quiero que vean, ¿no? Miren cómo se articula con los huesos propios de la nariz, ¿no? Con los huesos nasales, medialmente, y con la apófisis frontal del maxilar superior, lateralmente. Entonces, hacemos un giro, decimos la apófisis frontal, ¿no es cierto?, del maxilar superior, ¿no? Lateralmente, ¿no? Y medialmente con los huesos propios de la nariz. Continuemos. Los bordes supraorbitarios, que llegarían a ser estos, los bordes supraorbitarios forman a cada lado el reborde superior de la cavidad orbitaria. Eso es claro, ¿no? Aquí, discúlpenme chicos, aquí tenemos nuestra cavidad orbitaria. A 3 centímetros aproximadamente, de la línea media, encontramos una escotadura. O agujero, denominada de escotadura o agujero supraorbitario, por donde irán a pasar vasos supraorbitarios y el ramo lateral del nervio supraorbitario. ¿Ya? Importante reparo anatómico. Supraorbitario. Ya hemos dicho que pasan vasos supraorbitarios y el ramo lateral del nervio supraorbitario. Entonces, este borde supraorbitario termina, déjenme poner un poquito más grande. Este borde supraorbitario, les decía, termina lateralmente en una eminencia. Denominada de apófisis cigomática.
que se llegara a articular, obviamente, con la apófisis frontal del hueso cigomático. Aquí está. Bien. Entonces, cuando yo pregunte, ¿no? ¿Con quién se articula la apófisis cigomática? Ustedes me dirán, se articula con la apófisis frontal del hueso cigomático. Aquí. Esta escama del frontal, o en dicha escama del frontal, además encontramos en la línea media, inmediatamente se podría decir por encima de ese borde nasal, una sutura. Claramente, ¿no? Se ve en el diseño. La sutura denominada de metópica. Metópica. Que una de las dos mitades, ¿no? Originalmente separadas, después en un periodo, ¿no es cierto?, intrauterino, se va desarrollando, obviamente, ¿no? Y llegan a fusionarse. Entonces, esa sutura se la conoce como metópica. Entonces, les decía que une esas mitades, ¿no es cierto?, y superior a esta sutura metópica, y cerca del borde nasal, existe una eminencia, ¿no? Una eminencia, que se la conoce como, o denomina, glabela. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra sutura metópica, ¿no es cierto? Y por encima de esta encontramos a nuestra glabela, que llega a ser un punto craneométrico, glabela. Después, obviamente, más adelante, ustedes van a averiguar para el día de la práctica cuáles son esos puntos craneométricos, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Dónde se encuentran? ¿Cuántos y cuáles son? Algún grupo, supongo, que le ha debido tocar, ¿no?, para que hablen sobre este tema. Entonces, les decía que tenemos nuestra sutura metópica, hemos hablado sobre la glabela, ¿no es cierto?, que es un punto craneométrico, y también encontramos superior al arco superciliar una eminencia redondeada, ¿no?, y lisa, que sería la tuberosidad o eminencia frontal. ¿Ya? Laterales o lateralmente a estas eminencias tenemos unas crestas denominadas de crestas laterales del frontal, ¿no? De este lado se ve mejor, de este lado. Ya lo voy a hacer rotar un poquito, pero ustedes se den cuenta de que estoy hablando. Miren, ¿no? Nuestra cresta lateral del frontal. Detrás de esta cresta lateral encontramos una superficie lateral del frontal donde se insertará, ¿quién? El músculo temporal. Entonces estamos hablando de esto, ¿no? De esto estamos hablando, ¿no? De nuestra cresta. ¿Qué hemos dicho que se inserta acá? Chicos, ¿qué dijimos que se inserta? El músculo temporal, doctor. Músculo temporal. ¿Sí? Por eso es que esta superficie, no es cierto, se llama de carilla temporal del frontal. ¿Cierto? ¿Alguien está con el micrófono, por favor? Claramente, ¿no? Claramente. Estamos hablando de nuestro hueso frontal, ¿no? Hay una división claramente que sirve, ¿no? Y que iba a formar además la carilla temporal del frontal, donde se va a insertar nuestro músculo temporal, y ya lo hemos visto. La porción orbitonasal
en su cara, entonces aquí es interesante, ¿no? Porque debemos ver a nuestra porción órbito-nasal, que es esta, por su cara endocraneal. Entonces, ¿cuál será la porción, no es cierto, órbito nasal? Es todo esto, su cara endocraneal. Si ustedes perciben, voy a acercar un poco más la imagen, presenta unas eminencias, ¿no? Unas eminencias y sus respectivas depresiones, ¿no? Correspondientes a esto, que se denominan de eminencias mamilares, que son nada más, ¿no?, las depresiones que corresponden a la porción orbitaria del lóbulo frontal del cerebro. ¿Entienden? Eminencias mamilares. Entre estas eminencias, o en realidad entre estas porciones, ¿no es cierto?, orbitarias, decíamos, encontramos en la línea media a la escotadura etmoidal. En la línea media, a la escotadura etmoidal. Vamos a tratar de recordar un poquito, que tiene forma de B invertida. Forma de B invertida. de una B invertida, ¿no? Algunos libros también van a encontrar como una herradura, dice. Una herradura llamada también de superficie etmoidal. ¿Por qué? Porque aquí encontramos claramente la superficie que va a servir para la articulación de la lámina cribosa del hueso etmoides. Si nosotros tendríamos que ver este hueso, nuestro etmoides, a ver, vamos a ver, intentar que se consiga esto. Ahí está. Miren. ¿Se puede ver, chicos? Sí, doctor. Hemos dicho, a manera de recapitular un poquito, ¿no?, que en su cara, en la porción órbito nasal, en su cara endocraneal, presentaba las eminencias mamilares, ¿no?, unas depresiones que corresponden, hemos dicho, a la porción orbitaria del lóbulo frontal del cerebro, ¿no? Entre estas porciones orbitarias encontramos en esa línea media la escotadura etmoidal, ¿no? La escotadura etmoidal, hemos dicho, que tiene esa forma de herradura, de B invertida, etcétera, etcétera, ¿no? Es una superficie. ¿Superficie para qué? Para la articulación, miren, para la articulación propiamente de la lámina cribosa del etmoides. Este es nuestro etmoides, y esta es su lámina cribosa, ¿no? Para la articulación de la lámina cribosa del etmoides. ¿Ok? Déjenme volver. Ahí estamos. Ya. Por detrás de la escotadura nasal y por delante de la escotadura etmoidal encontramos una cresta. No sé si es visible por esta. Más o menos estaría a esta altura, ¿no? Más o menos estaría a esta altura, chicos y chicas. A esta altura. Es así. No sé si alguien tiene algún libro a la mano o tienen el hueso, ¿no?, para poder ver, pero más o menos tiene esa conformación, ¿no? Una crestita. ¿Ya?
que es la espina nasal del frontal. Acá, como es algo digital, ¿no es cierto? Tal vez no se puede ver bien, pero más o menos tendría esa conformación, ¿no? Como una crestita así. Es la cresta nasal, o espina, perdón, espina nasal del frontal. Lateralmente encontramos a las llamadas fosas orbitarias, ¿no? Ahí se puede ver, ¿no es cierto? A las llamadas fosas orbitarias, y veremos una depresión denominada de fosa lagrimal. Esto prefiero explicarlo así. Ya. ¿No es cierto? La fosita lagrimal, que corresponde a la glándula lagrimal, ¿no? Que corresponde a la glándula lagrimal. Y medialmente existe una pequeña excavación, que es la fosita glándula lagrimal, acá, ¿ya? Glándula lagrimal. Y medialmente les decía que existe una pequeña excavación, que es la fosita troclear, acá, así, ahora sí. La fosita troclear. Esto es importante. Sobre la fosita troclear, sobre esta de acá, se inserta la polea de reflexión del músculo oblicuo superior del ojo. Vuelvo a repetir. Hemos hablado sobre la espina, ¿no es cierto?, nasal del frontal, que más o menos hemos dicho que está a esta altura, ¿no? Una espinita, véanlo en sus libros. Y lateralmente encontramos a las llamadas fosas orbitarias. Veremos unas depresiones que corresponden a la fosa lagrimal, ¿no es cierto?, donde, además son depresiones, ¿no es cierto?, denominadas para la glándula, ¿no?, que corresponderán a la glándula lagrimal. Medialmente encontramos unas pequeñas excavaciones que se denominan de fosita troclear. ¿Hay alguien con su micrófono, por favor? Fosita troclear. Y hemos dicho que en estas fositas se inserta la polea de reflexión del músculo oblicuo superior del ojo. ¿Ya? A ver, intentemos. Ya. Muy bien. Cara interna. O endocraneal. Esta cara, la cara interna o endocraneal, como ven, es cóncava en todo su conjunto, ¿no? Miren. Es una cara cóncava. ¿Qué estructuras anatómicas encontraremos acá, en esta cara endocraneal? Lateralmente podemos ver a las fosas frontales. Entonces quiero que me entiendan algo. Si en la cara endocraneal nosotros vemos a las fosas frontales, en la cara exocraneal, ¿qué hemos visto? Eminencias frontales. Muy bien. En la cara exocraneal, nosotros hemos visto a las eminencias. Entonces, si estas son eminencias, en su cara endocraneal serán fosas. ¿Ok? Entonces decíamos que lateralmente podemos ver estas fosas, ¿no? Las fosas frontales. En la línea media, ¿qué encontraremos? Apreciamos por encima de esa escotadura etmoidal un orificio. No sé si acá se llegará a ver.
No sé, parecería que sí. Parecería que sí. ¿No es cierto? Que se denomina de agujero ciego. Agujero ciego. ¿Ya? Por encima de esta cresta encontramos, o por encima de este agujero ciego, perdón, encontramos la cresta media del frontal. Cresta media del frontal. Y esta se divide para formar el canal, ahí está, el canal del seno longitudinal superior. Todo esto. Seno longitudinal superior. Recapitulando, decíamos que por encima de la escotadura etmoidal había o hay, ¿no?, un agujero llamado de agujero ciego. Por encima de este se encuentra una cresta, la cresta media del frontal, ¿no? Y esta se divide para formar al canal, lo que estamos viendo, el canal del seno longitudinal superior. ¿Ya? Lateralmente a este surco del seno longitudinal superior encontramos algunas depresiones o concrescencias. Ya, así se llaman, que generalmente están acá, ¿no?, a esta altura. Algunas depresiones o concrescencias conocidas como fositas de Paccioni. ¿Ya? ¿Qué es eso? No son nada más que vestigios del tejido subaracnoideo. Hemos dicho que lateralmente a esto encontramos, ¿no?, a las fosas frontales laterales, ¿ya? Entonces, este hueso ya lo hemos visto en su cara tanto exocraneal como en su cara endocraneal, ¿no? Entonces, este hueso frontal se articulará lateralmente con los parietales, por debajo con parte del esfenoides y la porción órbito-nasal con las alas menores, ¿no?, del esfenoides, ¿ya? Este hueso, el hueso frontal. Muy bien. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Un minutito, por favor, chicos. ¿Ya pueden ver? Sí, doctor. Ya, vamos a Sí, pasar. doctor. Ya, gracias. Vamos a pasar a otro hueso, ¿ya? El hueso parietal. Entonces se denomina parietal, ¿por qué? Porque forma la pared, ¿no? Forma la pared de la bóveda craneana, ¿no? Miren, hemos dicho que son pares, ¿no? Aquí está el otrito, ¿no? Este y este, derecho, izquierdo, ¿no? Entonces forman la pared, ahí está, de la bóveda craneana. ¿Cuál es su posición anatómica? ¿No? Entonces, ¿cómo nosotros, porque si ustedes ven, es un hueso, parece regular, ¿no? Pero ¿cómo podemos identificar, ¿no?, cuál es la posición anatómica correcta? Entonces, la podemos identificar de la siguiente manera. El borde cortado a bisel
a expensas de la cara externa. Me voy a acercar un poco más, siempre está hacia abajo. Cuando yo les digo el borde externo, ¿no? El borde cortado, además, perdón, el borde cortado a bisel, miren, no sé si ustedes consiguen ver, este es un corte a bisel, ¿no? ¿Se nota, chicos? Sí, doctor. ¿Se nota? Doctor, Sí, Sí. miren, mira, es así, está bisel, ¿no? Es un bisel que se ha formado. Se nota, doctor. Perfecto. Ya les voy a explicar por qué. Entonces decíamos la posición anatómica del hueso parietal. Este borde, ¿no? Cortado a bisel, a expensas de su cara externa, siempre está hacia abajo. El ángulo más agudo hacia abajo y adelante, ese ángulo que es más agudo, ¿no? Si no encontraríamos este ángulo, porque tal vez ha sufrido una fractura, ¿no? Al estar separando los huesos, ¿no? Del cráneo para el cadáver, ¿no es cierto? Para hacer los diferentes reconocimientos, a veces se fracturan, ¿no? Son estructuras que pueden fracturarse, ¿no? Entonces, si no encontramos este ángulo, lo que sí nos debe llamar la atención son los surcos de la arteria meningia media. No sé si ustedes, voy a tratar de acercar un poco más, y vamos a borrar esto, ¿consiguen ver? Sí, doctor. Sí, doctor. Miren, miren, ¿no? Surcos. Entonces les decía, si no encontraríamos ese ángulo por alguna fractura que ha podido suceder, ¿no es cierto? Nos debe llamar la atención estos surcos correspondientes a la arteria meningia media, ¿no? Entonces estos surcos siempre se encuentran hacia arriba y hacia atrás. ¿Qué forman? ¿Cómo se los va a conocer? Como los surcos de la hoja de higuera. Muy bien. Entonces, esas son más o menos, ¿no? Los reparos anatómicos que nosotros tenemos y además nos llevan, ¿no es cierto? Nos guían para poder saber cuál es la posición. ¿Alguien está con su micrófono, por favor? Ya, gracias. Y entonces les decía que son estos reparos, ¿no es cierto?, que nos ayudan a identificar cuál es la posición anatómica de nuestro hueso. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de hueso será? ¿Quién me responde? Plano, doctor. Plano. Muy bien. Es un hueso plano, ¿no? Un hueso plano que tiene una forma cuadrilátera, ¿no? Entonces encontraremos un borde superior o inferior, un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. Una cara externa o exocraneal, ¿no? Y una cara interna o endocraneal. ¿Sí? La cara externa. Ahí está. La cara externa también denominada como exocraneal. Nosotros encontramos una eminencia, la eminencia parietal, que así como en el frontal, recuerden esto, así como en el frontal, por su cara interna encontraríamos a las fosas, ¿no es cierto? Entonces en este hueso también encontramos, ¿no es cierto?, a sus eminencias, a las eminencias
parietales, ¿no? Las eminencias. Por dentro, en su cara interna, hemos dicho, serán fosas, ¿no? También encontramos claramente unos surcos o líneas denominadas de líneas temporales superior e inferior. La temporal superior dará lugar a ¿qué? Inserción de la aponeurosis temporal. La inferior, inserción del músculo temporal. ¿Cierto? No lo olviden, la línea surco, ¿no es cierto?, temporal superior da lugar a la aponeurosis, a la inserción, perdón, ¿no? A la inserción. Y la línea o surco temporal inferior ayuda, ¿no?, a la inserción de nuestro músculo temporal. Para que me entiendan. Miren, este es nuestro músculo temporal. Si haríamos, ¿no es cierto?, una disección en planos, vemos que toda esta región blanquecina, ¿no es cierto?, es su aponeurosis. ¿Cierto? Después les explico ese músculo de arriba, ¿no?, que han visto. Continuemos. En su cara, donde hemos visto la cara exocraneal, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la cara interna también, ¿no? Endocraneal. Entonces, lo que nos llama la atención, ¿qué son? Estos surcos, ¿no? ¿A qué correspondía esto, chicos? De la arteria meningia media. Muy bien. Surcos de la arteria meningia media. En conjunto, estos surcos van a formar la denominada nervadura de la hoja de higuera. ¿Cierto? También encontramos una cresta lateral del parietal, ¿no? A este nivel más o menos. Vamos a tratar de agrandar un poco para que puedan ver. A veces moviendo, ¿no es cierto?, se nota mejor. Bueno, pero estaría a esta altura, ¿no? Una cresta, ¿bien? Una cresta, ¿no? El lateral del parietal, que corresponde a la cresta silviana, Más adelante vamos a ver llegamos a ver un poco, ¿no?, sobre la configuración del cerebro, un poco porque después en Anato 2 van a profundizar, ¿no? Pero más o menos para que me entiendan, decíamos que en esta cresta, ¿no es cierto?, lateral, ¿no?, en esta cara endocraneal, encontraríamos a la cisura silviana. En el cerebro hay una cisura que divide los lóbulos que se llama de Silvio, ¿ya? Entonces, esa es la relación, ¿no? Es la importancia de esta cara. Entonces encontramos la cresta silviana
¿no es cierto? Porque estaría en correspondencia con esa cisura lateral de Silvio del cerebro. ¿Ya? Entonces vamos a... Déjenme ver. Aquí está, ¿no? Nuestro cerebro. Entonces existen unas cisuras, ¿no es cierto?, de Rolando y de Silvio. ¿Me entienden? ¿Me entienden ahora, no? Más adelante les he dicho, ¿no?, que vamos a ver esto. Pero ya para que me entiendan, comprendan, son esas cisuras, ¿no? La cisura de Rolando y de Silvio. Y por dentro de estas está la ínsula. ¿Ya? Pero bueno, no vamos a adelantarnos a los hechos. Continuaremos con nuestro hueso parietal. Pero he querido más o menos mostrarles, ¿no?, cuál es la relación que existe en esta cara endocraneal, ¿no? En la cara endocraneal. Entonces no se olviden que existe la cresta silviana, ¿no es cierto?, que está en correspondencia con esa cisura lateral del cerebro o cisura de Silvio, ¿no? ¿Ya? En la parte superior del parietal, en esta cresta, en esta cara endocraneal, encontramos el canal del seno longitudinal superior. Más o menos estaría a esta altura, ¿no es cierto? Entonces lo hemos visto, recuerden que lo hemos visto en el hueso frontal, ¿no? Entonces, este canal del seno longitudinal superior se continúa, ¿no? Se continúa en el hueso parietal, en la parte superior de esta cara endocraneal, lo que les estoy mostrando. Y después, obviamente, se va a continuar con el hueso, ¿no es cierto?, occipital, terminando después, ¿no?, por acá, en la protuberancia occipital, ¿ya? Hablando de el canal del seno longitudinal superior. En el borde superior encontramos unas dentaduras, ¿no?, bien pronunciadas, que corresponden a su homónimo. Entonces, si lo vemos así, ¿no es cierto?, estaríamos hablando de esto. Hemos dicho, ¿no?, una dentadura bien pronunciada, que corresponden a su homónimo. Déjenme borrar esto y déjenme volver. Ahí. Ya. Aquí, para no perdernos, estábamos aquí, chicos. Ya. Entonces, les decía que en ese borde superior encontramos esta dentadura, ¿no es cierto?, en correspondencia con su homónimo, de tal manera, estas llegan a delimitar a la sutura sagital, ¿no? Voy a volver acá, ahí, ahí. Sutura sagital, ¿ya? Ese borde superior dentado, ¿no es cierto?, cuando corresponde, ¿no?, o se articula con su homónimo, van a formar esto, la sutura sagital. Y al unirse con el frontal, ¿qué formarán? Sutura coronal. Muy bien. Sutura coronal. ¿Cierto? Por detrás se articula con el occipital. Miren. Por detrás se articula con el occipital, con el hueso occipital, formando la sutura. Aquí escribiré. ¿Lamboidea? Lamboidea. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien la persona que me respondió. Saben ustedes que cuando estoy con este negocio aquí no consigo ver. Pero muy bien.
¿no? Entonces forma la sutura lamboidea, cuando se articula con hueso occipital. Entre el frontal, ¿ya? Y la sutura sagital, aquí, decíamos entre el frontal, ¿no? Y esta sutura sagital, tenemos otro punto. ¿Quién sabe? La sutura Bregma. Bregma. Dragma. pragmática. El punto de Dragma. Dragma es otra cosa. Bregma. Debe ser del Señor de los Anillos, no sé. Ya. Pero esto lo que les digo es bregmática, ¿no? Bregma, el bregma. Entonces se formará la sutura bregmática. ¿Ya? Muy bien, chicos. Y nuestro borde inferior, cortado en bisel, corresponde, ¿no es cierto?, al hueso temporal. Y eso es lo que les quería mostrar, ¿no? El borde inferior cortado en bisel va a corresponder ¿a quién? Al hueso temporal. Volveremos, ay, discúlpenme. Ahí está, miren. A este hueso. Hemos dicho que su borde inferior es cortado en bisel. En bisel para que se articule con este hueso temporal, ¿no? Entonces lo veremos. Miren además, ¿no? Miren además cómo es el borde del hueso temporal. Es cortado en bisel, miren, ¿no es cierto?, a expensas de esa cara externa, formando, ¿no?, una sutura armónica. Esto es así. Formando una sutura armónica. Muy bien. ¿Se comprendió? Ahí están, bien. Nuestros huesitos, miren cómo van a formar, ¿no? Cortados en bisel, hemos dicho. El borde inferior cortado en bisel corresponderá al hueso temporal. Ese corte en bisel a expensas de su cara externa, ¿no? Mientras que el temporal, específicamente esta escama del temporal, ¿no? Porque esto después cuando veamos temporal, ¿no? Esto se llama la escama del temporal, específicamente la escama del temporal, está cortada a expensas de su cara interna, formando esa sutura que ustedes pueden ver acá. Muy bien. Déjenme salir de acá. Vamos a ver otro hueso. Déjenme tomar mi agua ya. Bueno, vamos a ver el hueso occipital. Ahí está. Bonito. Hueso occipital forma parte, como lo ven acá, de la parte posterior de la nuca, ¿no? O llamado también de occipucio, ¿no? Este hueso occipital. ¿Cuál será la posición anatómica de nuestro huesito occipital? Ya. La posición anatómica será con el agujero magno, que es este, con el agujero magno hacia abajo. Y la escama, que es toda esta, hacia atrás. Y hacia arriba, ¿no? Entonces, es la manera como se debe. Ahí está, miren, aquí tenemos
Hay algunos movimientos que no hace esta aplicación, ¿no es cierto? Yo quería girar un poco más, pero no da. ¿Por qué? Ah, claro. Ahí es. Pero se entiende, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces decíamos con nuestro... Ahí. Una vez más. Con nuestro agujero magno hacia abajo, ¿no? La posición anatómica, y nuestra escama hacia atrás y hacia arriba. Esa es la posición anatómica correcta de este hueso, ¿ya? ¿Qué tipo de hueso será? ¿Nadie? ¿Qué tipo de hueso será, chicos? ¿Nada? ¿O que se han dormido? ¿Me escuchan o no? Chicos, Sí, doctor. ¿y por qué no hablan, pues? Va. ¿Qué tipo de hueso es? Plano, doctor. Pues si están aquí para aprender, ¿no ve? Doctor, Si es no, un hueso si no dice, plano. si no dan la respuesta correcta, no hay pues problema. Pero hablen, no se queden callados. Bueno, es un hueso plano, hueso plano. Ya. ¿Qué estructuras anatómicas constituyen este hueso, ¿no? Este hueso plano llamado de occipital. Vamos a ver, déjenme agrandar un poco más acá para que puedan ver, las masas laterales, ¿ya? Vamos a ver, ¿no? Dentro de este hueso, lo que más llama la atención, les digo, las masas laterales, ¿no? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿no? Veremos nuestra apófisis basilar. Voy a borrar esto mejor. Nuestra apófisis basilar, ¿ya? Y nuestra escama, ¿no? Escama del occipital. Esta escama, como ven, se une, ¿no? La escama, toda esta escama, se llega a unir a nuestras masas laterales, ¿no es cierto?, a nuestra apófisis basilar, constituyendo, formando, ¿no?, una importante estructura anatómica que se denomina de agujero magno. Agujero magno o agujero occipital. ¿Ya? La escama, hemos dicho que se une, ¿no? Esas más laterales formando eso. Por delante de este agujero magno, vamos a ver a la apófisis basilar, que tiene una cara endocraneal, que la estamos viendo, ¿no es cierto?, y una cara exocraneal. ¿Sí? No se olviden que estamos hablando de nuestra apófisis ¿cómo se llama? Basilar. 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 Nuestra apófisis basilar entonces tiene una cara endo y exocraneal. La cara endocraneal la cara endocraneal
está en relación con el bulbo, ¿no? Con el bulbo. Acuérdense. Y aquí encontramos otro punto craniométrico. Otro punto craniométrico que ustedes lo van a averiguar para la práctica, ya les dije. Creo que hay un grupo además que va a hablar sobre esto. Hablando de eso. Bueno, déjenme, Solange, después me haces recuerdo, por favor, ya, a hablar de esto de la división de los grupos. ¿Está Solange ahí? Sí, doctor, está bien, no se preocupe. Ya, bueno. Entonces, para no perder el foco, continuamos. Les decía que en esta cara endocraneal está en relación con el bulbo, ¿no? Ahí encontraremos otro punto craniométrico, les he dicho, ¿no? Eso después ustedes me van a decir. En la parte anterior de esta apófisis basilar, se articula con la cara posterior del cuerpo del esfenoides. Y esto ustedes van a verlo así. ¿Recuerdan cómo es la apófisis basilar, no es cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Hemos dicho que se articula con esto. Cara posterior del cuerpo del esfenoides. Cuando yo pregunte, ¿no? ¿Con quién se articula la apófisis basilar del occipital, ¿no? ¿Con quién se articula? Su cara anterior. ¿Qué me van a decir? Esto, miren. Esto. ¿Se entiende, no? Sí, doctor. Miren. Esto. Ese es nuestro hueso occipital, nuestra cara anterior del... Ustedes ya saben cuando yo hablo anterior y a qué me estoy refiriendo, ¿no? ¿No es cierto? Se articula nuestra cara anterior de la apófisis basilar, se va a articular con la cara posterior del isolate, no era isolate, es hide, con esto, ¿no? Con la cara posterior del cuerpo del esfenoides, ¿ya? Esto les voy a mostrar porque después no entienden. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Aquí. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí yo creo que me han comprendido. ¿Se entiende? Miren. Esa es, ¿no? Nuestra apófisis basilar con su cara anterior se articula con la cara posterior del cuerpo de los esfenoides. Ahí está, chicos, para que entiendan mejor. Importante. Ay, no era el esfenoides que tenía aquí solo. Es aquí. Ya. Pero ya lo han entendido. Es importante eso. A nivel, y estábamos hablando, ¿no?, de las masas laterales. A nivel de esas masas laterales, chicos, encontramos el cóndilo interno. Miren. Cóndilo interno. Y los orificios condilios. ¿Ya? En la cara, estamos hablando de nuestra apófisis basilar, no se olviden. En nuestra cara exocraneal
de nuestra apófisis basilar encontramos un tubérculo llamado de tubérculo faríngeo, ¿ya? Con sus diferentes crestas musculares, ¿no? Después, más adelante, ustedes verán qué se inserta, ¿no es cierto?, en estas crestas del hueso occipital, ¿ya? ¿Qué tipo de músculos, no? Eso ya llegado el tema, vamos a hablarlo. Pero ustedes ya saben, ¿no? Entonces, en su cara exocraneal, en la cara exocraneal de la apófisis basilar, ¿no es cierto?, encontramos una cresta, un tubérculo llamado de faringio, ¿no?, con sus crestas musculares. Por delante de ese tubérculo faríngeo encontramos una fosita, la fosita navicular, ¿ya? Navicular. En esta cara también vamos a encontrar, se podría decir, unas exuberancias óseas, ¿no?, que corresponden a nada más y a nada menos que a los cóndilos del occipital, ¿no? ¿Cuál será la importancia de estos cóndilos? ¿Hay alguien que me pueda decir? Articulación con la vértebra del atlas, la C1. Muy bien, muy bien. Juan José, José Luis. José Luis, muy bien. ¿Hablaste eso, no, en la práctica? ¿O alguien fue, alguien fue que habló sobre esa articulación ¿no?, que se da a nivel de las vértebras cervicales, ¿no? Pero esa es la importancia, chicos, de este cóndilo del occipital. Se articula con la cavidad glenoidea del atlas. Aquí está. Miren. ¿Se entiende? Ahí está. La articulación. Cóndilo del occipital, cavidad glenoidea del atlas, formando una de las articulaciones más importantes que existe dentro de nuestra economía, ¿no? Ahí está. Vamos a volver. Estamos hablando de esto. Cóndilos del occipital. Por delante de este cóndilo del occipital, vean, por delante encontramos dos agujeros, ¿no? Los agujeros condilios anteriores. ¿Cuál es la importancia? Estos agujeros condilios posteriores corresponden a la emergencia de un nervio. Déjenme acercar un poquito más y lo vamos a ver, ¿ya? Les decía, ¿por qué temporal? Ay, perdón, chicos, perdón. ¿Y dónde está mi nervio? Ese, ya. Mil disculpas, pero yo sé que me entienden. Ahí, ¿no? A manera de recapitular, decíamos que en esta cara encontrábamos, ¿no es cierto?, sus cóndilos occipitales, hemos dicho que se articulaban con la cavidad glenoidea, ¿no es cierto?, del hueso atlas, ¿no? Por delante de este cóndilo encontramos dos agujeros, ¿no?, que se los ve claramente, ¿no?, estos agujeros. Son los agujeros condiles anteriores y corresponden a la emergencia de un nervio importante, que se llama Hipogloso. hipogloso. Muy bien.
Ahí está. Por ahí emerge, ¿no? Cuando les diga entonces, ¿por dónde emerge el nervio hipogloso? Ya me saben la respuesta. Por el agujero condilo anterior. ¿Dónde está el agujero condilo anterior? En el hueso occipital, ¿no es cierto? Por delante de los cóndilos, ¿no es cierto? Del occipital. ¿Cierto? Muy bien. Volviendo a nuestro hueso. ¿Dónde está nuestro hueso? Aquí está. Ya. En la cara endocraneal, vamos a encontrar, que hemos visto la exo, ¿no? Pero antes, había olvidado decirles algo, que en esta cara endocraneal encontraremos el canal sigmoideo. Canal sigmoideo, ¿ya? Que corresponde al seno sigmoideo, ¿no? Seno sigmoideo. Y por fuera encontramos a las apófisis yugulares. Chicos, no sé, hay interferencia, ¿qué sucede? ¿Hay alguien con su micrófono prendido? Bueno, gracias. ¿Ya? Entonces no se olviden, ¿no? Estas son las apófisis yugulares, que se encuentran por delante ¿de qué? Hola. ¿Semoideo? Seno sigmoideo hemos dicho, ¿no? Seno sigmoideo, ¿ya? Entonces, por delante de estas, ¿no es cierto?, de este canal sigmoideo que va a corresponder a ese seno sigmoideo, encontramos las apófisis yugulares del occipital. Bueno, continuamos. Apaga tu micrófono, por favor. La porción escamosa del occipital, como la vemos acá, está dividida también, ¿no es cierto? No sé si se podrá ver, ¿no? Por unos canales, ¿no? Canales laterales, ¿no es cierto? Unos canales laterales. Y también un canal superior. Está dividida, ¿no? ¿Ya? Si ustedes ven, encontramos también una cresta. A este nivel, una cresta. Entonces, va a dividir a esta cara, ¿no es cierto?, a esta porción escamosa del occipital, la va a dividir en dos porciones, superior e inferior. Las dos superiores, ¿no?, corresponden al cerebro, al lóbulo occipital, estas. Las dos inferiores al lóbulo cerebeloso del cerebro, cerebelo, ¿ya? Entonces se denominarán, ¿no?, fosas cerebelosas y fosas cerebrales, ¿ya? En esta cara, ¿no?, de la porción escamosa, digamos, endocraneal, ¿no? Lateralmente y por arriba encontramos el canal del seno longitudinal. Ya lo hemos visto en el frontal, lo hemos visto en el parietal, y miren, llega hasta el hueso occipital, ¿no? Entonces vemos el canal del seno longitudinal superior que desemboca en la protuberancia occipital interna, en esa protuberancia. Por debajo de esta protuberancia encontramos la cresta, una cresta, ¿no es cierto?, occipital. Y esta cresta se forma, déjenme modificar esto, acá. Esta cresta se va a bifurcar en realidad, miren,
se bifurca, ¿no es cierto? Formando la fosita vermiana. ¿Sí? Vermiana. Su cara exocraneal. Ahí. Encontramos la protuberancia occipital externa o inion. De las que se van a desprender las crestas laterales o musculares, ¿no? Para inserción de los músculos del cuello. Y esa cresta media que viene desde la protuberancia occipital hasta el borde posterior del agujero magno, ¿no? Aquí está el agujero magno. Aquí va a haber otro punto craniométrico, por si acaso, que ustedes después me lo van a decir. Pronto. Ay, me he cansado. ¿Preguntas? Doctor, en la parte donde nos dice que es el agujero magnum, ¿tendría que ver lo mismo con foramen magno? ¿Foramen vendría siendo ser igual de agujero? Sí, es lo mismo. Es lo mismo porque existen, ¿no es cierto? Como habíamos hablado en las clases presenciales, diferentes autores, ¿no? Entonces, algunos autores denominan, ¿no? Foramen, otros denominan como agujero, ¿me entienden? Pero llega a ser lo mismo, ¿no? Es la misma estructura, ¿ya? Muchas gracias, doctor, gracias. No, a vos, pues, ¿alguien más, chicos? Doctor, buenas noches. ¿Podría volver a explicar un poco sobre el agujero candileo o algo así menciona? El condilo anterior. Sí. Ya, ¿por qué es importante ese agujero? A ver, ¿quién me dice? Chicos, ¿quién me dice por qué es importante? Porque se articula con la cavidad hilandoidea del atlas. No. Porque a través de ella pasa el nervio hipogloso. Exacto, exacto. Estamos hablando de un agujero, no estamos hablando de un cóndilo, ¿no es cierto? Entonces, por el agujero puede emerger una estructura nerviosa, y en este caso es el nervio hipogloso. 12º par craneal, ¿no? Entonces, esa es la importancia de este agujero condíleo anterior, ¿ya? Yo les preguntaré algo. A ver, ¿qué les puedo preguntar? Mire hasta dónde está nuestro hueso frontal. ¿Qué hueso más les ha gustado? Ninguno me van a decir. ¿Qué hueso más les ha gustado, chicos? Doctor, a mí me gustó el occipital. No sé si lo puede explicar un poco más a profundo, por favor. Jimena. El occipital, ya, te preguntaré entonces algo del occipital. ¿Ya? A ver, fácil, fácil. ¿Cuál es la posición anatómica del hueso occipital? Jimena. La posición anatómica sería de frente con Perdón, Jimena, que no te escucho nada. con el agujero hacia abajo, doctor. Agujero. El agujero magno. ¿Ya?
Agujero magno, ¿ya? ¿Qué más, Jimena? ¿No te- Con la posición hacia abajo. ¿Ya? Ya, a ver. Constituye unas masas laterales y Pero la posición, estamos hablando de su posición anatómica. la posición anatómica hacia abajo. ¿Y quién más? Doctor, eso nomás. ¿Eso nomás? Ya. Ya, está bien, pues está bien. Faltaba una parte. Vamos a ver, ¿quién me dice? Solange. Con la escama hacia arriba, hacia atrás y hacia arriba, doctor. Exacto. ¿No? Esa es la posición anatómica de nuestro hueso occipital. Agujero magno hacia abajo, la escama hacia atrás y hacia arriba. Ya. Muy bien, a ver, la última que tengo otras clases, tengo que entrar. A ver, del parietal. Parietal es bonito. ¿Qué estructura nos debería llamar la atención, hemos dicho, ¿no? En su cara endocraneal. ¿Quién me dice? ¿Quién levantó la mano? El hueso parietal. O mejor, ese está fácil. No me responden. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me responde, chicos? Disculpe, doctor, ¿podría ahora repetir la pregunta? ¿Y qué estructura anatómica nos debe llamar la atención en su cara endocraneal? Javier. ¿Quién me responde? ¿El corte en bisel, doctor? No. Solange. ¿El surco, doctor? ¿De quién, pero? ¿De la meninge media? Jennifer. Es el surco de la arteria meninge media. Muy bien, Javier, acertaste también. Exacto, lo que nos llama la atención en esa cara es el surco, ¿no es cierto?, de la arteria meningia media. ¿Ya? Hemos dicho que va a formar lo que se conoce como hoja de higuera, ¿no? Ya. Y en su cara externa hemos dicho que habían dos surcos, ¿no? Uno superior y otro inferior, o líneas temporales superior e inferior. ¿Recuerdan? ¿Qué se insertará ahí? Javier, tu micrófono, por favor. Se inserta el músculo temporal. Ani. ¿Dónde está Ani? ¿Tú Sí, fuiste doctor. la que respondiste? Sí, doctor. Ya. En la línea temporal superior, ¿qué se inserta? El músculo temporal. Mal. Gabriela. La aponeurosis. La aponeurosis, ¿qué? ¿Se te fue? Sí, Ya. solo me acuerdo de la aponeurosis, ¿no? Ya, no hay problema. ¿Alguien más? La Está aponeurosis. caliente. Levanten la mano, pues, chicos. José Luis. Aponeurosis frontal. No, yo voy a saltar del puente de las Américas en este mismo momento. ¿Cómo pues, José Luis, la aponeurosis frontal? Acabo con mi vida en este mismo momento. A ver, ¿quién me responde? Levanten la mano. Sandra. No, levanten la mano, chicos. Levanten la mano, si no nos hacemos un carnaval aquí. Sandra. La aponeurosis del músculo temporal. Exacto, la aponeurosis temporal. ¿Y en la línea inferior? Ahí recién con el músculo temporal. Perdón, no te he entendido.
¿Qué dijiste? No te entendí. Que en la línea temporal inferior se inserta recién el músculo temporal. Muy bien, Sandra. Muy bien. No se olviden, líneas temporales, ¿no es cierto? La superior y la inferior. Superior hemos dicho que sirve de inserción para la aponeurosis temporal, ¿no? No para la aponeurosis frontal. Y la línea inferior para la inserción del músculo temporal. Pronto. Muy bien, chicos. Gracias. Solange no me hace recuerdo, ¿ve? Sobre los grupos, contáctense conmigo. ¿Ya hemos separado tu grupo a 3, Solange? Sí, doctor. El mío sí. Ya, ¿dónde está Rosa? Ya, Rosa, ¿hemos separado de tu grupo? No hemos, todavía no tenemos los temas de los huesos. Ya. ¿Quién ha comenzado generalidades? Ya, entonces el grupo 2 va a comenzar. ¿Ya? Ya. Claro, exacto. Profesor, perdón. Un minuto, Jimena, por favor. El grupo, ya hemos dicho A3, A1, A2. ¿Dónde está el que me ayuda? ¿La persona que me ayuda? Doctor, ya separamos los grupos. Ya. ¿Quién ha comenzado el tema de generalidad? Mi grupo, el grupo 1, doctor, y Ya. el grupo 2 va a comenzar. Entonces el grupo 2, exacto, el grupo 2 va a comenzar entonces, ¿no es cierto?, la exposición de los huesos, ¿ya? Muy bien, chicos. Gracias a todos. Nos vemos el día del examen. Discúlpenme, porque tengo clases, chicos, ¿ya? Cualquier cosa, Solange, escríbanle, ¿ya? Otra cosa más, nos vemos el jueves, no se olviden, con el A3 examen, ¿ya? Un abrazo, buenas noches, chao, chao.